A lo largo de la historia del cine, fuimos testigos de grandes actuaciones hechas por grandes actores y actrices. Algunos sometiéndose a grandes riesgos para encarnar un personaje y otros en donde, simplemente, basta con ser ellos mismos. Por eso, la otra vez me pregunté, ¿se puede actuar bien de uno mismo? Por eso, hoy vamos a hablar de Michael Cera, un actor y músico canadiense que se caracteriza por su timidez y su personalidad introvertida, pero que a pesar de todo esto, logró hacer su nombre dentro de la industria del cine, con películas muy buenas y otras no tanto. En este documental vamos a profundizar sobre quién es Michael Cera, centrándonos en su carrera cinematográfica, donde veremos cuál es la mejor película de su filmografía. Is this Michael Cera? Michael Cera. Please say hello to Michael Cera. Please welcome Michael Cera. Ladies and gentlemen, Michael Cera. He's the best actor in the whole wide world. Michael Cera, everybody. Michael Austin Cera nació un 7 de junio de 1988 en Brampton, Ontario, Canadá. Su padre es originario de Sicilia. Well, I'm half Italian. I don't know if you guys know that about me. Oh, you really? Yeah, mio papà viene dalla Sicilia. Y su madre es de ascendencia irlandesa, neerlandesa y británica, siendo el segundo de 3 hermanos. Cera se interesó por primera vez en la actuación cuando vio la película de Los Cazafantasmas, mientras atravesaba un cuadro de varicela cuando era chico. De tantas veces que la vio, llegó a memorizarse todo el diálogo de la película con tan solo 3 años. Con Los Cazafantasmas, también empezaría a idolatrar al reconocido actor Bill Murray. Gracias a esta anécdota, poco a poco fue adentrándose en el mundo de la actuación, llegando a asistir a clases de esta. Con casi 4 añitos, crezco muy despacito y voy explorando, soy Caillou. Su primer papel fue en un comercial para la cadena de cafeterías Tim Hortons. Busqué la publicidad por todos lados y la verdad que no la pude encontrar. Pero lo que sé es que esa publicidad inexistente le sirvió para actuar en otro comercial en donde Michael crea un monstruo de galletitas que persigue a la mascota de Pillsbury. Una cosa bastante bizarra, pero que para la época debe de haber estado graciosa. Hey, let's make one humongous cookie. Oh, wow. Oh, no. It's growing. Tap your toe. Oh, wow. Behind you. Whoa. I got it. Pillsbury chocolate chip cookies. Hey, you can play with our food. Boy, did he go to pieces. Oh. Publicidades eran las de antes. Cabe destacar también que este fue el primer papel de Michael con diálogos. Cuando nos quisimos acordar, en 1999, Michael participó en su primera película, Switching Goals, donde las gemelas Olsen aprovechan el hecho de ser gemelas para intercambiar sus lugares en un torneo de fútbol infantil. En resumen, una burda copia de Juego de Gemelas. La única parte que vale la pena es cuando aparece nuestro queridísimo Michael. Easy with those laces. Maybe you'd like to try the ones with the Velcro. Velcro? Why don't you just fit me for a pair of polyester sweats while you're at it? No, Taylor, the salesman is only trying to be helpful. Watch it. I have a very delicate bone structure. That's interesting. My cousin Maury has a delicate bone structure. Who cares? Dígale que se tranquilice un poco el chiquito que voy a hacer un desastre. Para que lo sepa, maleducado, yo con mi hijo no practico la represión. Te tranquiliza. ¿Cómo me traes la pelota de pendejo? Su segunda película, la cual es mala pero no tan mala como la anterior, fue What Katie Did, donde compartió elenco con Alison Pill como uno de sus hermanos menores. Con Alison volvería a trabajar en el 2010 en la que es, para mí, la mejor película de la filmografía de Michael. Pero ya vamos a llegar a eso. La película se centra en Katie, una chica que, al ser un poco bastante rebelde y ser un mal ejemplo para sus hermanos, se lleva mal con su tía. Pero, en cierto momento de la película, viene su prima de visita, quien es la única que entiende a Katie. Ahora, volviendo a Michael, acá tiene más participación y más tiempo en pantalla, aunque la película en sí es aburrida de cojones. Pero tiene una escena que es cine puro. Excuse me, I have to go and get Cousin Helen's medicine. Let me do it, please. Aunt Izzy asked me.
I need to see Cousin Helen. It's very important. No, you get everything. It's my turn. Let me pass. I'm telling you, I don't care. Then you don't care if Helen gets her medicine. Mira lo que es el cine. Mira lo que es el cine. Arrancando la mítica década de los 2000, hizo un cameo en Frequency, donde, a través de una radio, el DILF de Juego de Gemelas y su hijo se comunican a través de diferentes realidades. Esta es la primera película del video que sí les recomiendo que vean. Tiene algunas cosas argumentales que son tiradas de los pelos, pero de todas formas considero que vale la pena mirarla. En esta, Michael hace de Gordy Jr., el hijo del mejor amigo de este tipo. Su aparición es corta pero destacable, ya que gracias a él tenemos trama, porque es él quien sacó la radio de su caja. Gracias por tu pequeño gran aporte, Mini Michael. En su tercera película de lo que va del año, titulada Still This Movie, Michael interpreta a America, el hijo del activista social, escritor y político Abbie Hoffman, encarnado por el gran Vincent D'Onofrio, alias Kingpin. Esta es una biopic de Hoffman que transcurre en la década del 60, mostrándonos cómo conoció a la que sería el gran amor de su vida, su despertar junto a ella como activista y su posterior lucha por los derechos civiles. Me gustaría ahondar más en esta película, pero al haberla visto en inglés y sin subtítulos se me hizo difícil la comprensión. Igualmente, si les interesa el tema, les recomiendo El Juicio de los 7 de Chicago, donde se centra más que nada en lo que fue la protesta que llevó a estos 7 activistas a uno de los juicios más importantes de la historia de Estados Unidos. Tiene un elenco con muchas caras conocidas y la pueden encontrar en Netflix. Michael cierra el año con Custody of Heart, donde la doctora Melfield Soprano tiene un muy buen trabajo, una linda relación con sus hijos, hasta que su marido decide quitarle la vida, prohibiéndole verlos a través del divorcio. Uno de esos hijos es el pequeño y desamparado Michael, el cual está muy confundido y triste por la situación. En resumen, el marido estaba celoso de la mujer porque ella era la jefa de la familia, y eso lo hacía sentir un inútil, sumado a que los chicos la querían más a ella que a él. Al final termina todo bien, con los padres separados y los hijos contentos. En fin, otra película chota que me tuve que fumar para ver al niño cera. Pero no tan chota como My Husband's Double Life, que en español sería La doble vida de mi marido. Ya con ese nombre pedorro no te puedes esperar mucho, la verdad. Un día, una mujer nota raro al marido. Al otro día se despierta y ve que este le dejó una nota despidiéndose, dando a entender que se había suicidado. Mucha lágrima y mucha tristeza, hasta que nos damos cuenta de que el marido, en realidad, no está muerto, todo lo contrario. Está viviendo en otro estado con un nombre falso, una novia colorada y mucha plata. La mujer, recaliente, decide confrontarlo. Este se hace la víctima, van a juicio y condenan al viejo. Uno de los hijos es nuevamente el gran Minicera, el cual no sabía cómo procesar la supuesta muerte de su padre. Pobre cerita. Pero no tan pobre como la familia de Stolen Miracle, quienes estaban esperando un bebé y, en un parto complicado, el pibito logra nacer. Todo esto para que después una colorada que no puede tener hijos se roba al pibe del hospital. Y vos te preguntarás, ¿qué tiene que ver Michael Cera en todo esto? El niño Cera hace del hijo de un oficial de policía a quien se le encarga encontrar al bebé. Minicera está triste nuevamente porque otra de sus madres ficticias no tiene tiempo para estar con él. Pero todo esto se le pasa cuando le regalan para Navidad el scooter que tanto quería. No, pero este pibe es muy pelotudo. Cambiando de película, tenemos a la familia Parker, unos granjeros retrasados de clase baja que explotan a la niña de la casa en My Louisiana Sky. Un día, la conchuda de la abuela la palma. Conchuda porque esta no era ninguna santa, ya que ella era quien explotaba a la pibita. Para poner las cosas en orden, llega la gran Juliette Lewis, quien es la única de la familia que salió del pozo. En esta peli se haría el primero de los muchos intereses amorosos de Michael. En este caso, Michael hace un pibito que es amigo de nuestra protagonista, la niña explotada. Un día, Michael le roba un beso a la piba, cosa que, a ojos de hoy, cancelarían al Minicera. La pibita se enoja con él y se va corriendo. Después vuelven a hablar y la rubia le dice la frase que lo marcaría para siempre. I wanna stay your friend. Me too, Tiger. Y así, señoras y señores, nuestro Minicera entró en la friendzone, para nunca más volver. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Ah.
esto estrena el contador de todas las conquistas amorosas de Cera, iniciando 1-0 abajo. Michael decidiría probar suerte abriéndose camino hacia los Estados Unidos, donde participaría en una serie piloto llamada The Grooves, una sitcom que gira en torno a una familia de mierda donde lo único normal es nuestro querido Cera. Y acá también Cera estaría enamorado de nada más ni nada menos que de su profesora de lengua. Ningún boludo, Cerita, ¿eh? Para su mala suerte, la serie fue cancelada y solo se transmitió el primer episodio de los 8 que se filmaron, esfumando así su deseo de debutar con la maestra y dejándonos este final triste pero alentador. I know you're curious about your essay, so here you go. Well, good night. Don't sell yourself short, Mitchell. Keep trying. I will keep trying, Miss Kronetsky, I will. And someday, I'll make you mine. Así Michael, lastimosamente, suma una derrota más en su historial amorosa. Confío en la remontada igual, ¿eh? Estrenando el 2003, tuvo su cameo en versión niño del protagonista de Confessions of a Dangerous Mind, donde se nos narra la historia real del presentador de televisión y a la vez agente de la CIA, Chuck Barris. En un flashback, Minicera, atención, convence a una nena de que su maní tenía sabor a fresa para que ella lo chupe. Hey, what? Tuvi. What? You wanna lick it? No, why should I? Well, for one thing, it tastes like strawberry. My sister tells me you love strawberries. Yeah, well, I hate strawberries. No, I'm serious. It tastes exactly like a strawberry lollipop. Look, I know that's not true. Well, I bet you it does. I'll bet you it doesn't. I'll bet you $1. No. Del beso que le robó antes a la rubia a esto hay años luz. Canceladísimo. Ahora sí, llegaría el primer gran papel de Cera, por el cual empezaría a hacer su nombre dentro de la industria cinematográfica. Del 2003 hasta el 2006 interpretaría a George Michael Bluth en la aclamada sitcom de Fox Arrested Development, donde una familia rica que no se lleva del todo bien pierde su fortuna a causa de su padre corrupto, y el hijo del medio, interpretado por Jason Bateman, de quien vamos a hablar más adelante, se pone la familia a los hombros. Cera encarna al hijo de Bateman, un preadolescente virgen que está enamorado de su prima, y ya en el episodio piloto, esta le roba un beso a Cerita, cancelados por incestuosos. Pero de todas formas, merece sumar un punto por su primera y no última conquista amorosa. A partir de este papel, Michael se iría encasillando a lo largo de su carrera bajo el rol del chico introvertido e incómodo, un tipo de personaje que repetiría muchas veces a lo largo de su filmografía. La serie, luego de 3 temporadas, fue cancelada por sus bajos niveles de audiencia, aunque, años más tarde, se volverían a producir más temporadas bajo el sello de Netflix. Ya vamos a hablar de eso. Mientras se emitían los primeros episodios de la tercera temporada de Arrested Development, Michael participó en un corto titulado Darling Darling, donde este va a buscar a una chica a su casa para ir al típico y trillado baile de graduación. Pero mientras la espera, tiene que fumarse al viejo que, por alguna razón, tiene la cabeza de un alce. O es un alce. Una cosa bastante bizarra que no se entiende mucho, pero no importa. Porque lo que realmente importa es el año 2007. En este año, Steve Jobs presentaba el primer iPhone, se estrenaba la película de Los Simpsons y Soda Stereo volvía a tocar en la gira Me Verás Volver. Pero ninguno de estos 3 acontecimientos se compara con el pedazo de año que tuvo Michael Cera, considerado el prime de su carrera. Ay, qué hermoso día soleado. Ay, caray. ¿Se oscureció? Cuidado, chocolate blanco. No quiero que te derritas. El primero de sus 3 grandes proyectos de este año fue Clark and Michael, un falso documental que gira en torno a Clark Duke, que si le ven cara conocida es porque vieron The Office o Kick-Ass, y, por supuesto, nuestro querido Michael Cera. Acá,
los dos amigos hacen una autoparodia de sí mismos, en la que buscan vender un guión a un estudio de Hollywood para ascender al estrellato. Este es otro de los proyectos de Michael que les recomiendo que vean. Son 10 episodios de 10 minutos cada uno aproximadamente, muy bien escritos y con buenas dosis de humor. También trajo a varias estrellas invitadas a lo largo de su emisión, como David Cross, John Francis Daly y Jonah Hill, con quien compartiría elenco en la segunda mejor película de la filmografía de Michael. Hablo nada más y nada menos que de Super Cool. A esta altura creo que todo el mundo conoce Super Cool, una película que marcó a toda una generación y que hoy en día sigue vigente, en gran parte por la cantidad de momazos que nos brindó. ¿No has visto sus ojos? Fue como la primera vez que oí a los Beatles. Se me paró a la mitad. La hora. ¡Jodidos! ¡Estamos jodidos! ¿Cuántos chicos de 21 años creen que hay en este pueblo? A eso se le llama estrategia. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Una comedia que hay que ver al menos una vez en la vida. Sé que este video se centra en Michael Cera, pero no puedo pasar por alto al personaje que se roba la película, el imán de pussies McLovin. Yo soy McLovin. Volviendo con Cera, junto a su mejor amigo Seth, buscan perder la virginidad antes de entrar a la universidad, para llegar pillos a esta. Su objetivo es conseguir alcohol para llevar a la fiesta e impresionar a las chicas que les gustan. Pero bueno, no les cuento más, así no los spoileo. Otra cosa a destacar es que mi recomendación es verla doblada, ya que es más disfrutable por el excelente trabajo del equipo de doblaje. Y ahora toca hablar de la tercera mejor película de la filmografía de Cera, en donde se va a tener que hacer cargo de un pibe en Juno. En esta peli, Juno, una chica de 16 años, queda accidentalmente embarazada y está dubitativa entre si abortar a su bebé o darlo en adopción. A pesar de los temas fuertes de la premisa, la película decide adoptar un tono dramático humorístico, sabiendo cuándo optar por uno o por otro. Y el futuro padre de la criatura, obviamente, es nada más y nada menos que Cerita. La peli cuenta con un elenco de muchas caras conocidas, entre los que se destacan Elliot Page, Michael Cera, Jennifer Garner, Jason Bateman, quien vuelve a compartir elenco junto a Cera, Allison Janney y el gran J.K. Simmons. Otra muy buena película de la filmografía de Michael que les recomiendo que vean, y en la que toca la guitarra en el tema principal. Después de meter 3 grandes éxitos, Michael baja un cambio y mete algunas películas flojitas antes de la que es para mí su mejor película. En 2008 participó en Extreme Movie, una de esas películas parodias bizarras tipo Scary Movie. Acá, el pajín de Michael empieza a tener cibersexo con una mina roleando de ladrón. Después, la mina le dice de juntarse, pero le aclara que no si salga del personaje, por lo que Cera cae vestido de ladrón y, para su mala suerte, se equivoca de casa y termina en lo de una viejita. ¿Alguien pidió una violación? ¿Alguien pidió una violación? Tranquilamente la peor participación de su filmografía hasta ahora. Lo bueno es que después termina con otra mina, con unos fetiches un poco raros, pero igualmente suma un punto en el marcador. Y seguimos con Nick y Nora Infinite Playlist, que pretende agarrarse del modelo indie de películas de la época como Juno, pero le sale mal. Acá, Michael es Nick, un chico que no puede superar a su ex y, en un bar donde estaba tocando su banda, conoce a otra chica llamada Nora. Piña va, piña viene, hasta que Cerita deja atrás a su ex y se enamora de Kat Dennings, sumando un punto más en sus conquistas amorosas. Arrancamos un nuevo año y Michael nos trae Shout in Revolt. Acá la premisa es simple. Michael está cansado de ser un virgen y la quiere poner. Colta. Cuando se va de vacaciones con su familia, conoce a esta rubia y se enamora. A esta mina le gustan los chicos malos, los bad boys,
por lo que Michael se crea un alter ego que va a ser el antagonista principal de la historia, llamado François, teniendo a 2 Seras en pantalla. En resumen, Michael termina preso a causa de las cosas que hizo su alter ego, pero antes logró concretar con la mina y ella dice que lo va a esperar. Inchequeable esto último, pero se merece un punto igual por caer en cana. De todas formas, es otra peli floja de su filmografía. Esperemos que la siguiente zafe un poco aunque sea. Spoiler alert, no. Es peor. No! ¡No! Año 1 o protagonizada por Jack Black y Cera, trata de 2 amigos que viven en una tribu de la prehistoria. Un día, el goloso de Jack Black se come el fruto prohibido y lo echan de la tribu. Pero para su suerte, Michael decide acompañarlo, porque es un gran amigo. Así, se adentran en el mundo exterior, cruzándose con personajes que parodian a figuras bíblicas. La película está catalogada como comedia, pero ya les digo que de comedia no tiene nada. Muchos chistes boludos, lenta y aburrida. Yo no edité esa parte, Ese fue un chiste de pedos al puro estilo Adam Sandler. Lo único rescatable es que aparecen muchos actores conocidos, como David Cross, quien ya trabajó antes con Michael en Arrested Development, el gran Paul Rudd, alias Ant-Man, el imán de Pussy McLovin y Olivia Wilde. También quiero destacar a Juno Temple, el interés romántico de Michael en esta película, ya que volverán a trabajar juntos en el futuro. Yeah, she doesn't even know I exist. Ah, casi me olvido. Michael se la quería coger y se le cumple el sueño, sumando otro punto a su favor en el marcador. Y ahora, por fin, toca hablar de una película buena. Paper Heart es un falso documental que gira en torno a Charlene G, partiendo de la premisa de que, para ella, nunca encontraría el amor. El objetivo del documental es ver si Charlene sigue con esa misma postura o la cambia a lo largo de la película. Su pretendiente para comprobar esto es Cerita, quien se siente atraído hacia ella. Al ser un falso documental, los actores se interpretan a sí mismos, algo a lo que Michael ya está acostumbrado, aunque, obviamente, siguen la lectura de un guión. Un proyecto muy interesante y que se nota que está hecho con esfuerzo y cariño. Como la película vale la pena, voy a hacerles una alerta de spoiler para no cagarles el final. Si la querés ver, salteate esta parte. Michael y Charlene, después de idas y vueltas, terminan juntos, sumando otro punto en las conquistas amorosas de Michael. En el 2010 se estrenó un corto animado que sirvió como promoción para, ahora sí, la mejor película de la filmografía de Cera, Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños. Scott Pilgrim lo tiene todo. Buena historia, buenos chistes, buenas escenas de acción, una edición súper dinámica, buenos efectos visuales y un cast de la concha a la lora. Integrado, obviamente, por Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Aubrey Plaza, Kira Culkin, Chris Evans, Brie Larson y Jason Schwartzman. Acá también volvió a compartir pantalla con varios colegas, como Alison Pill en What Katie Did como su hermano, Eric Knudsen en Shouting Revolt como su amigo virgen y Mae Whitman en Arrested Development como su novia aburrida. Pero, por sobre todas las cosas que hacen buena esta película, la banda sonora es la más destacable. Y un dato que suma bastante es que parte del elenco aprendió a tocar instrumentos exclusivamente para la película, cosa que a Michael le vino como anillo al dedo porque ya sabía tocar el bajo. Scott Pilgrim es el bajista de la banda Sex Bob-omb. Hace poco inició una relación con una chica de secundaria llamada Knives, la cual es desaprobada por sus amigos debido a su edad. En una fiesta, Scott conoce a Ramona Flowers, quien estuvo apareciendo en sus sueños. Esta se convierte en el principal interés amoroso de Scott, dejando a Knives en segundo plano. Scott logra acercarse a Ramona, pero sus 7 ex malvados pelearán por el amor de ella. Al ser la mejor película de la filmografía de Cera, les recomiendo que la vean.
la pueden encontrar en Star Plus. Y, como pasa con Super Cool, para mí es mejor verla doblada, para disfrutar al máximo de la película. ¿Qué? ¿Estás aquí? ¿Está Scott? ¿Sabes qué? Acaba de irse. ¿En serio? Sí. Como pasó con la película anterior, tengo que hacerles la misma alerta de spoilers. Si tenés pensado ver la peli, salteate esta parte. En el final, Knives se da cuenta de que Scott quiere estar con Ramona. Esta lo entiende y ambos se despiden, cerrando la película con Scott y Ramona juntos, sumando otro punto más en el marcador a favor de Cerita. Pero, lamentablemente, todo lo que sube en algún momento tiene que bajar. Después de Scott Pilgrim, Michael decidió optar por un perfil más bajo, participando cada tanto en proyectos más caseros y de bajo presupuesto. En el 2011, coprotagonizó junto a Will Haynes Bad Dads, una miniserie de 15 minutos donde Michael hace de un hijo que intenta recuperar la relación con su padre. Para durar 15 minutos no está nada mal, la pueden ver en YouTube. En el 2012 hizo 2 cameos como él mismo. Primero, en el corto El Inmigrante, donde un comediante en decadencia es deportado de su Canadá natal e intenta sobrevivir sin un peso en el bolsillo. Y después de eso, participó en el falso documental Bright Day, donde un reportero intenta arreglarle al mundo que Firesphere, una supuesta nueva religión que está en auge en Hollywood, no es más que una secta, de la cual nuestro Michael forma parte. Oh, before Peersphere, I was really down and out. I was really down and out. I'm not going to say that I was out shooting meth. But, I'm not going to say that I wasn't shooting meth. I'm not going to, it doesn't matter. It's just either way I'm doing great now. 2 proyectos muy malos. En 2013 hace una pequeña aparición, nuevamente como él mismo, en la infravaloradísima The End of Love, donde un padre que recientemente perdió a su esposa en un accidente tiene que lidiar con sus propios problemas y con la crianza de su pequeño hijo. Una película en donde Cera aparece menos de 5 minutos, pero que vale la pena ver. En abril del mismo año hizo su debut como director protagonizando el corto Brassville Teenager, el cual mucho no entendí sinceramente, pero que por lo menos está bien filmado. Después de 6 años de haber sido cancelada, el elenco de Arrested Development volvería para grabar lo que fue la 4ª temporada de la serie, donde volvemos a ver a Michael en el papel de George Michael. No, ese George Michael no. Ahí está. En esta temporada, Michael también sería uno de los guionistas del show. Junto a la directora Yanixa Bravo, Michael protagonizó el corto Gregory Go Boom, donde este es un discapacitado en silla de ruedas enojado con el mundo. Literalmente yo. Un corto que les recomiendo, pero que lamentablemente para Michael significó un punto menos en el marcador. Y también comparte elenco con Brett Gelman, más conocido como Murray de Stranger Things, con quien volvería a trabajar en el futuro. Junto al director chileno Sebastián Silva, filmaría 3 películas, de las cuales 2 se estrenaron en este mismo año: Crystal Fairy y El Cactus Mágico y Magic Magic. En Crystal Fairy, Michael sale del papel de chico tímido y bueno y se pone en el rol de forro insensible. Junto con su grupo de amigos, emprenden un viaje para probar un alucinógeno llamado el Cactus de San Pedro. Pero, cuando Michael se pega el pedo de su vida en una fiesta, decide invitar a una chica desconocida llamada Crystal Fairy al viaje. En Magic Magic repetiría su papel de forro, pero acá sería el forro supremo. Acá, nuestra protagonista acompaña a su prima y los amigos de esta a unas vacaciones. Mientras ella comienza a desmoronarse mentalmente, los amigos de su prima la ignoran y se burlan de ella constantemente.
La chica en cuestión está encarnada por Juno Temple, quien ya trabajó con Michael en la desastrosa Año 1. En esta peli, Michael también está interesado en ella, con la diferencia de que, como ya les dije, acá Michael es el forro supremo y, como ella no le da bola, le hace la vida imposible. Hecho que amerita sumarle un punto negativo por forrito. Aparte, miren esa cara de malo, ¡qué hijo de puta! Algo curioso es que, para Magic Magic, Michael aprendió a hablar español. Sí, es posible, es más que posible. Residiendo en Chile, se hospedó en la casa del director Sebastián Silva, pero, a causa de la falta de financiación para la película, se prolongó su estadía en el país. Y gracias a eso fue como se terminó haciendo Crystal Fairy, la cual está basada en unas vacaciones reales que vivió el director. En cuanto a las películas en sí, considero que ambos son proyectos decentes que valen la pena ver. Los que no valen la pena son los dos siguientes. Failure es el segundo y último proyecto dirigido por Cera. Y, como le dice su nombre, es un fracaso. En este, una mujer, interpretada por Aubrey Plaza, su ex compañera de elenco en Scott Pilgrim y pareja de ese momento, se mete a la fuerza en la casa de Cera. Para este proyecto también compondría la banda sonora, ya que Cera, además de actuar, le apasiona la música. En el 2010 colaboró tocando la mandolina y haciendo coros en Hang On para la banda Weezer. Sí, la banda de este meme. En el álbum Hurley, alias El Gordito Tierno de Lost. También formó parte de la banda Mr. Heavenly, una banda de rock indie donde tocaba el bajo. Su otra participación, corta pero graciosa, es en el videoclip especial de la banda Arcade Fire, titulado Here Comes the Night, donde hace un barman enojado porque, musicalmente, la banda se cae a pedazos, y donde nuestro Michael vuelve a hablar español. Pero Carlos, dame la Shakira cara de la semana antes de este ruido. No, yo creo que ellos son buenos como Mumford & Sons. Oh, Carlos, tienen un sueño de ser Mumford & Sons. ¿Por qué te gusta la música emocional? Oye, Carlos, otra vez necesitamos más bananitas. ¿Qué pasó? ¿Cómo puedes escuchar esto de verdad? A mí me gusta esa banda. Carlos, no sea loco. ¿Por qué no tenemos Miguel Bublé, alguien aquí cuando está el Dale Banana del momento y estamos escuchando estos bananitos? De verdad. Miguel Bublé. Ok, rewind. Fin, se terminaron los bananitos, Carlos. En This Is the End, película dirigida por Seth Rogen y Evan Goldberg, creadores de la ya mencionada Super Cool, Michael tiene una aparición más que destacable, en donde este hace, de vuelta, de él mismo, pero en una versión muy exagerada y boluda, donde le polvea la cara de fafafa a McLovin y donde le nalguea el culo a nada más ni nada menos que a Rihanna. Riri, how about you? Do you ever see a psychiatrist? That's not cool. Don't touch my phone. Michael, that's not cool, man. Fuck up, Jason. We're playing a game, man. Say cheese, baby. Seguramente valió la pena, Cerita. Poco se habla también de que acá es la única vez que muere en toda su carrera, estrenando y terminando así el contador de muertes de su film. En 2014 hizo una pequeña aparición en la primera y única película de su colega David Cross, llamada Hits, donde hace de Benny, un dealer que le vende drogas a una pareja de hippies. Muy meh esta participación y la película en sí, pero por lo menos este año Michael sacó su primer y único álbum hasta el momento, titulado True That, y perteneciente al género indie folk. Si les copa el estilo de música, les recomiendo que le peguen una escucha. En 2015 estuvo en un corto llamado Tat Dog, donde hace de un vago que está parando en la casa de un amigo. Para las fechas festivas participó en el especial de Navidad A Very Murray Christmas, de Bill Murray, actor el cual Michael idolatraba desde chico cuando vio Los Cazafantasmas. En este especial, Michael hace un cameo de un representante que quiere a Murray de cliente. Nada más que destacar de este especial navideño, salvo que al final canta Miley Cyrus, a.k.a. Hannah Montana, y aparece George Clooney. Arrancando el 2016,
le dio voz a una salchicha en Fiesta de Salchichas. Sí, la película de las salchichas que hablan, donde al final cogen todos con todos, incluyendo a la salchicha Michael. Pero bueno, gracias a esta película, Michael volvería a trabajar como actor de doblaje en varios proyectos animados. Colaborando nuevamente con Yanixa Bravo, Michael protagonizó el corto Man Rots from the Head, donde este encarna a un vendedor de cuchillos a domicilio, el cual está frustrado con su vida. Se los recomiendo. Ya en el 2017, Cera estuvo mucho más activo que los años anteriores. En primer lugar, formó parte del elenco de Person to Person. Dirigida por Dustin Guy Defa, Person to Person sigue a varios personajes en la ciudad de Nueva York mientras atraviesan relaciones personales y problemas inesperados a lo largo del día. Uno de esos personajes es el de Cerita, quien es un periodista que, para despertarse para ir al trabajo, se pone a escuchar heavy metal. Pero que al final del día se pone un poco sentimental. You're really nice. You did a great job today. Think that I'm going to quit. Phil, stop it! Phil, stop! Y así es como suma otro punto en su contra. Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás viendo porno solo? ¿En serio? Luego tuvo un pequeño papel en la película Lemon, peli que trata de un hombre que se da cuenta de que su vida es una mierda cuando su mujer ciega lo deja. Acá, Michael hace un actor de teatro bastante superado. Nuestro protagonista, encarnado por Brett Gelman, le tiene envidia y a la vez se lo quiere coger, generando una situación incómoda entre ambos. I think I'm gonna head out. I should have poisoned you. I knew you were crazy. I thought it was good crazy. I liked it. I liked it a lot. I thought it was fun. Now I know you're bad crazy. You're unstable. You should talk to someone about where you're at. Con esta película, Michael hace su última colaboración, hasta el momento, con la directora Yanixa Bravo, trabajando juntos en 2 cortos y una película. Pasando a su próximo proyecto, le dio la voz a nada más y nada menos que a Robin en la película de Lego Batman. Gran película animada que recomiendo ver por sus buenos chistes, buena historia y porque es de Lego. A todo el mundo le gusta Lego. Aparte, nos dejó un re momazo. La pueden encontrar en Max. También le dio voz al joven Grayson en un corto de Lego Batman llamado Cocinando con Alfred. Gran título. Metiendo otra pequeña participación, hizo un cameo en la película How to Be a Latin Lover. Una película muy chota con cero gracia, donde Michael le roba la Sugar Mami a Eugenio Derbez, sumando un punto a su favor en el marcador. Our time on Earth is short. Donde metió otro cameo fue en el regreso de la serie Twin Peaks, dirigida por el gran David Lynch, donde aparece como el hijo de 2 personajes emblemáticos de la serie. Compartiendo pantalla junto a Jessica Chastain e Idris Elba, Michael encarnó al jugador X en Molly's Game. Escrita y dirigida por el reconocido guionista Aaron Sorkin,
la película nos cuenta la historia real de Molly Bloom, una talentosa y ambiciosa mujer que decide armar su propio juego de póker. Acá, Michael sería uno de los clientes habituales de dicho juego, papel que repetiría más adelante en otra de sus películas. Y, que dicho sea de paso, es un juego que suele jugar fuera de la pantalla. La peli en sí puede ser un poco abrumadora por su exceso de información y por su montaje dinámico, pero la vas a terminar disfrutando si te gusta el mundo de las apuestas. En 2018 formaría parte del elenco de Tyrell, película del ya mencionado director chileno Sebastián Silva, siendo esta su última colaboración con Michael hasta el momento, trabajando juntos en 3 largometrajes. Tyrell trata de un hombre que se junta con un amigo para hacer un viaje, con el fin de ir a una fiesta de cumpleaños de fin de semana con personas que él no conoce. Estadía la cual no disfrutará mucho debido a que es la única persona negra del grupo, sintiendo cierto rechazo por parte de ellos hacia él. Eso, sumado a su consumo desmedido de alcohol, hace complicado su viaje. Michael formaría parte del grupo de amigos de la cabaña. Ahora, si quieren saber si hace un buen Michael o del Michael forro, les recomiendo ver la peli. Pero aún más importante que eso es que en este año nuestro queridísimo Michael se nos casó. Y yo no sé si es una fake news o el destino, pero la mujer afortunada se llama Nadine, como una de las canciones de su álbum publicado en 2016. Canción que, dicho sea de paso, tiene un cover muy bueno hecho por Willow. La pareja se conoció en un bar de París y, hasta el día de hoy, su vínculo sigue intacto. ¡Que vivan los novios! También pondría su voz en el documental The Zen Diaries of Garry Shandling, donde, mediante una revisión de sus diarios, de su vida personal y de su trayectoria, se honra la memoria del comediante y presentador de TV norteamericano Garry Shandling. Michael logró conocer a Garry, con el cual logró forjar una linda amistad. Para este proyecto, Michael prestaría su voz para leer las memorias de un Shandling joven. Un proyecto súper recomendable y disfrutable, dividido en 2 partes, disponible en Max. Ahora vamos a hablar de Spivak, donde un escritor estancado, llamado Wally, odia su vida, y es obligado por sus amigos a salir de fiesta. En dicha salida, se le acerca una fémina. Piña va, Piña viene, y terminan cogiendo. Pero después Wally se entera de que la mina tiene novio y bla 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 bla. ¿Y qué tiene que ver Michael Cera en todo esto? Bueno, él es todo lo que Wally no. Exitoso, con una novia latina y más fachero que él. Pero, como viene haciendo estos últimos años, es solo una pequeñísima participación. En líneas generales, la peli no es muy buena, pero para pasar el rato está bien. Si quieren verla, está disponible en Netflix. Rápido dato de color. El protagonista de Spivak, llamado Michael Bacall, fue guionista, junto a Edgar Wright, en la ya mencionada mejor película de la filmografía de Michael. Fin del rápido dato de color. Y el niño Cera, lamentablemente, sigue dándonos pequeños personajes, como en Gloria Bell, donde hace del hijo de nuestra protagonista, la cual es una madre divorciada que pasa sus días en un trabajo de oficina aburrido y sus noches en la pista de baile. Después de conocer a un hombre en una noche de fiesta, Gloria se ve envuelta en un nuevo e inesperado romance, lleno tanto de las alegrías del nuevo amor como de las dificultades de las relaciones, la familia y la identidad. Si sos mujer, tenés más de 40 años y o se acaban de separar, es un peliculón. Ahora, hablando en serio, yo cuando la vi me gustó. Es una linda peli que vale la pena ver. Después de tantos cameos, volvemos con un rol más protagónico por parte de Cerita. Entre 2018 y 2019, Netflix ordenó una 5ª y última temporada de Arrested Development, donde todo el elenco pudo volver a los sets y donde por fin se dio un final a la sitcom. Si hablamos de la serie en general, creo que vale la pena verla. Está muy bien escrita y eso se nota mucho en cómo están construidos los personajes, en los chistes y en cómo seguimos los acontecimientos de la historia, a veces de manera no cronológica. Pero bueno, la cagada es que tuvo 2 cancelaciones de por medio y se nota la caída en la calidad de las últimas 2 temporadas. Pero dentro de todo, pudo salir adelante. Ah, y en el episodio final, Cerita se hace colorado. My new family. How would you like me now, Dad? How would you like me now?
pueden ver la serie completa en Netflix. Ahora nos tenemos que ir 2 años adelante en el tiempo. Situados en el 2021, Michael participó de otro cameo haciendo la voz de un personaje en Crypto-Zoo, una película bastante particular que, a diferencia de lo que están pensando, no está nada mal, donde los cuidadores del Crypto-Zoo intentan capturar un Baku, una criatura legendaria híbrida devoradora de sueños, y comienzan a preguntarse si deberían exhibir a estas bestias o mantenerlas ocultas y desconocidas. Tipo Pokémon, pero surrealista. Recomiendo. Como ya les mencioné antes, después de Scott Pilgrim, Michael no estuvo muy presente dentro de la industria audiovisual, y no porque no lo quisieran o mucho menos, sino por decisión propia, abocándose más al ámbito teatral, manteniendo un perfil más bajo, por lo que poco a poco fue desapareciendo del medio, participando de vez en cuando en proyectos de corte independiente y o haciendo algún que otro cameo, decisión que se ve reflejada en sus últimos trabajos. Pero después de unos años se ve que le volvió a picar el bichito de la cámara, y así, señoras y señores, fue como la carrera de Michael Cera comenzó a resurgir. ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! En 2022, la humorista y actriz estadounidense Amy Schumer lo llamó para que haga de su interés amoroso en la serie Life and Beth, donde, tras enterarse de que su madre había muerto, Beth decide darle un giro de 180 grados a su vida, con el humilde objetivo de ser feliz. Una rom-com que, para mi sorpresa, me gustó y entretuvo bastante. Y volver a verlo a Michael en un papel más activo suma mucho también. Su compañera de elenco reveló accidentalmente que Michael había sido padre, hecho que Michael había decidido guardar para su vida privada. Pero una vez que se viralizó y trascendió, Michael terminó confirmando la noticia. ¡Felicidades a la familia Cera! En cuanto a números, a la serie también le fue bien, ya que fue renovada para una segunda temporada estrenada este 2024. La pueden encontrar en el catálogo de Star Plus. Ahora bien, ¿qué pasaría si te dijera que Michael Cera compartió elenco junto a Samuel L. Jackson en una película? Te caes de culo. Michael fue el aprendiz de Samuel Jackson en la película El perro samurái, la leyenda de Kakamucho. Sí, los cagué. Es una peli animada. Pero soñar es gratis. Acá, Michael presta su voz para un personaje que, literalmente, es su versión canina. La película va de un perro sin suerte que llega a un pueblo de gatos, el cual necesita un héroe que los proteja de un villano que pretende eliminar su ciudad. Mediante un arduo montaje de entrenamiento, el perro adquiere las habilidades de un samurái dispuesto a defender a su pueblo. A mí la peli me gustó, más que nada está dirigida para un público infantil, sería como una Karate Kid pero versión furro. Ya en nuestro queridísimo 2023, Michael se puso las pilas y nos trajo varias joyitas. Colaborando nuevamente con Dustin Guy-Defa, quien lo dirigió en Person to Person, Michael protagoniza un drama familiar junto a Sofía Lillis y Hannah Gross llamado The Adults. En esta, Eric regresa a su casa de la infancia para una breve visita, y se encuentra atrapado entre reunirse con sus hermanas o perseguir una victoria con su antiguo grupo de póker. Su amarga relación con su hermana Rachel y los intentos de su hermana pequeña Maggie de revivir la relación que alguna vez compartieron hacen que Eric y Rachel enfrenten la realidad de la distancia actual entre ellos. Esta es una película que les súper recomiendo que vean. Una muy buena comfort movie que mezcla dramas familiares con comedia. Y, si estuvieron atentos, se habrán dado cuenta de que Michael vuelve a interpretar a un jugador de póker. Una muy sólida performance del niño Cera. Es más, me atrevo a decir que es la mejor actuación de su filmografía, brindándonos momentos divertidos, como cuando imita a Tony Soprano. All due respect, you got no fucking idea what it's like being number one. Every decision you make affects every facet, every other fucking thing. Y momentos emotivos. Yeah, that's how he died. And the son, he went down there wondering what happened, and he found his father dead.
The son was so sad. He was trying to understand what happened to his father. Or understand why his father wasn't moving. But his father was indeed dead. Y una de las escenas donde bailan los tres hermanos juntos, no, cine puro. Y una de las mejores pelis de la filmografía de Michael. Nuestro rey de los cameos decidió volver, pero en forma de fichas, participando en el primer episodio de la sexta temporada de Black Mirror, titulado John is Awful, donde una mujer descubre que una plataforma global de streaming lanzó una serie sobre su día a día, en la que es interpretada por Salma Hayek. Un capítulo, y en general, una temporada bastante medio pelo, pero por lo menos pudimos decir, ¡Hey! Ahí está Michael Cera. Oh, thank God. You were so boring. Y ahora toca hablar de la película más taquillera del 2023, la cual terminó recaudando nada más ni nada menos que $1.500.000. Sí, como escucharon. Y esa película es Barbie. A esta altura, creo que todos saben de su existencia, ya sea por el fenómeno que originó el Barbieheimer, su increíble campaña de marketing, o por el simple hecho de que es la película de la muñeca más famosa del mundo. La película tiene grandes cosas, pero la mayor de ellas es la participación de Alan, alias el Niño Cera, el cual es un juguete descontinuado de la marca Mattel. Su personaje, si no fuera por la gran performance de Ryan Gosling, sería el personaje de la película, robándose todas las escenas en donde aparece. Turn this song off, for Christ's sake! Who are you? I'm Alan. Who are you? I'm Alan. I'm Ken's buddy. Yeah, all his clothes fit me. Get in the car. No Barbie or Ken should be living in the shadows. Or Alan. Una muy buena peli que, al igual que Alan, fue ignorada por la Academia en la última edición de los Oscars, llevándose solo un premio de sus 8 nominaciones. Y en otra peli ignorada por la Academia, tenemos a Dream Escenario, en donde Nicolas Cage se convierte en una especie de Freddy Krueger de la salada, apareciéndose en los sueños de la gente, y volviéndose así la persona más famosa del mundo de la noche a la mañana. Acá, Michael hace de un publicista que quiere usar a Cage para la promoción de marcas. Un papel bastante secundario, pero en el que por lo menos pudimos decir, ¿este no es el griego de Super Cool? Volviendo a su rol de actor de doblaje, Michael prestó su voz para el personaje principal en Under the Boardwalk, una película de cangrejos que, como está ambientada en New Jersey, tiene referencias a Los Soprano. Oh, Manny, take it easy. Whoa. Take it easy. Una peli infantil bastante genérica, pero que tiene sus buenos temones. Y, para colmo, hasta en esta peli Michael logra conquistar a su cangrejita, sumando otro punto más al maldito marcador. Ahora llegaría el último, pero no por eso menos importante, proyecto de Michael. A fines de este año se estrenaría en Netflix la serie animada de nada más ni nada menos que Scott Pilgrim, titulada Scott Pilgrim Takes Off, trayendo de vuelta a todo el cast de la película de 2010 y contando con la presencia de Edgar Wright y Michael Bacall como productores ejecutivos. En esta serie se le da una vuelta de tuerca a la historia que ya conocemos. Acá se nos muestra qué hubiera pasado si Scott no hubiera vencido al primer exnovio malvado de Ramona, Matthew Patel. El personaje principal es Ramona, la cual tiene como objetivo averiguar el paradero de Scott. Y, ¿qué decirles? A mí me gustó mucho la serie. Estuvo bueno que arriesguen por contar una historia nueva en vez de reciclar la trama de su antecesora. Su estilo de animación tipo anime respeta bastante el estilo de los cómics y el episodio final es cine puro. Larga vida a Sex Bob-omb. Y ahora, para sus últimas apariciones hasta el momento, Cerita decidió remontarse a sus primeros trabajos y participó en 3 publicidades.
2 de estas fueron para Uber Eats. En la primera, vemos a un Michael frustrado porque no sabe hacer el asado. Y en la segunda, le da vergüenza meterse a la pileta. Por otro lado, hizo una publicidad de CeraVe, una crema hidratante que él mismo firmó y repartió en las calles de Nueva York, haciéndole creer a todo el mundo que era su propio emprendimiento de cremas. Pero no, la gente que creó CeraVe lo llamó para que haga la publicidad aprovechando su apellido. Y para finalizar la mejor campaña de marketing del mundo, terminaron por transmitir la publicidad en el entretiempo del Super Bowl. I'm Michael Cera, and human skin is my passion, which is why I developed this. CeraVe. Oh, you didn't know? Can skin truly be this moisturized? Oh. Yeah. Wow. Let my cream hydrate you. 3 essential ceramides. CeraVe. Developed with Michael Cera. V. We like? So my name is Sarah. And so it's a perfect crossover opportunity. Como si fuera poco, Michael no descuidó su vida personal y decidió tener otro minicera. Se nos agrandó la familia. Felicidades. En una reciente entrevista con Jimmy Fallon, contó que están criando a sus hijos de forma bilingüe, ya que su esposa, Nadine, es alemana, idioma que hasta el propio Cera está perfeccionando. Ahora les dejo mi top 3 de menciones honoríficas del niño Cera. En el puesto número 3 tenemos su participación en la serie Tim and Eric Awesome Show, Great Job. My name is Jamie Stevens, and I just finished my summer abroad. But it's good to be back home. Something wonderful happened to me while I was away. I just hope my 2 big brothers understand. These are my brothers, Don and Steve. They raised me after my parents died in the big wreck. I love them very much. En el puesto número 2 tenemos a un Cerita bastante raro en el segundo episodio de la webserie Weird City. Oh, hey, Del. Just taking a little nap with my babies. Y en el puesto número 1 tenemos a un Cerita con flow de Eminem, donde usa sus poderes psíquicos. Thank you. Oh, mira lo que es el cine. Mira lo que es el cine. Y después de un largo recorrido, terminamos con toda la filmografía del niño Cera. Va, casi toda. Porque hubo algunos proyectos que no mencioné, ya sea porque son Lost Media o porque directamente no valía la pena mencionarlos uno por uno. Por lo que les estoy dejando en pantalla todos esos proyectos del niño Cera. Si los quieren ver más detalladamente, les dejo la lista en la descripción. Ya que vimos los proyectos irrelevantes, veamos qué le depara el futuro a nuestro amigo Cera. Por el momento, tiene en puerta 5 nuevos proyectos. Bajo la batuta del reconocido director Wes Anderson, Michael formará parte del cast de The Phoenician Scheme, una película de aventuras que partirá de un guión escrito por Anderson junto a Roman Coppola, hijo del mítico director Francis Ford Coppola. El elenco estará integrado por Benicio del Toro, Bill Murray, Bryan Cranston, Jeff Goldblum y Riz Ahmed. Más info que esa no hay de la peli, pero con el pedazo de elenco que tiene, promete bastante. En Shanti, un niño mimado se va de Nueva York, donde une fuerzas con un viejo amigo para producir una terrible obra de Broadway. Este largometraje de comedia será producido por la reconocida productora indie A24, y, hasta el momento, el único confirmado en el elenco es Miguel Cera. Sacramento es una próxima road movie de comedia dirigida por Michael Angarano, que si le ven cara conocida es porque es el prota de Superescuela de Héroes. Ambos Michaels ya colaboraron juntos en el film Avenues, en donde Angarano dirigió y actuó y en donde Cera compuso la banda sonora. Sacramento estará protagonizada por Angarano,
el niño Cera, Kristen Stewart y Maya Erskine, teniendo como fecha de estreno el 8 de junio de 2024. Y por último, siendo parte del elenco y a la vez oficiando como productor, Michael nos traerá una película navideña llamada Christmas Eve in Miller's Point, donde hará de un policía. Bueno, también el 11 de julio de este año llega a Prime Video la serie de Fiesta de Salchichas. Esta es, lejos, la peor idea del mundo. Esos serían los 5 próximos proyectos confirmados de Michael. Esperemos que este 2024 sea un año fructífero para nuestro amigo. Mientras deje de hacer cameos, yo soy feliz. Antes de finalizar con el video, pasemos a responder algunos interrogantes. Michael Cera, ¿actúa siempre del mismo? Por el tipo de personajes que vimos que encarnó a lo largo de su filmografía, podemos decir que en un 80% Michael actúa de sí mismo, brindándonos esa característica personalidad de chico tímido e introvertido. Pero que mayormente actúe del mismo no significa que no pueda brindarnos algunas performances fuera de lo que él está acostumbrado, como en Crystal Fairy o The Adults. Respondido esto último, ahora podemos preguntarnos, Michael Cera, ¿buen o mal actor? El problema de Cera no radica en si es buen o mal actor, radica en que se encasilló en un tipo de personaje y en un género, en este caso la comedia. Ese encasillamiento lo condicionó ante la mirada del público, sabiendo que, si Michael actúa en X proyecto, será en alguna comedia y este hará del chico introvertido de turno. Pero exceptuando todo esto, y volviendo a la pregunta inicial, podemos decir que Michael Cera es un buen actor. Tan solo basta ver su interpretación en The Adults para darse cuenta. Además de que habla muy bien de él que uno de sus últimos roles sea el mejor interpretado. Sus personajes son creíbles porque él es así y no exagera a la hora de decir o hacer algo, al menos que se quiera llegar a eso. Es un tipo casual, de la vieja escuela. Tan de la vieja escuela que no usa redes sociales y tiene un celular con tapita. Imagínense. Ese tipo es capaz de hacernos reír y también emocionar. Y gracias a esto fue que se ganó el amor de la gente, convirtiéndose prácticamente en todo un meme alrededor del mundo. Y ahora nos queda lo último por analizar. Michael Cera, ¿es parecido a Jesse Eisenberg? Sí, pero Jesse le gana en facha. Pero Michael le gana a su otro clon, Paul Dano, aunque sigue sin ganarle a su último doppelganger, Andy Samberg. Volviendo al interrogante del principio, ahora díganme, ¿se puede actuar bien de uno mismo? Creo que la pregunta se contesta sola. Si disfrutaron del documental, háganmelo saber en los comentarios. Cualquier tipo de difusión, ya sea historia en IG, Twitter o donde fuera, es más que agradecida. En una de esas, el documental le llega a nuestro querido Cerita. Total, soñar es gratis. Gracias por ver. What I'm wanting to do, I know the words
¿Quién fue? ¿Qué cosa? Alguien me pellizcó la cola. No me mire, yo te prometo que no fui. ¿Se puede saber quién es el vivo? Alguien me pellizcó la cola de nuevo.